Hay preguntas que parecen un juego, ¿verdad? Pero que en el fondo esconden auténticos abismos filosóficos. Hoy vamos a coger una de las más famosas de todas para poner a prueba los límites de una de las teorías más importantes de la ciencia, la evolución. Y vamos a descubrir que la respuesta nos lleva a un misterio muchísimo más grande. Venga, vamos a ello. Todo arranca con ese puzzle que conocemos todos desde pequeños, uno que parece un auténtico callejón sin salida. A ver, vamos a zanjar esto de una vez por todas. La pregunta es que es casi un chiste, ¿no? Pero es la clave, la llave para entender algo importantísimo sobre la vida. Y aunque parezca un dilema sin fin, la ciencia tiene una respuesta sorprendentemente clara. Pues sí, la ciencia, y más en concreto la teoría de la evolución, tiene una respuesta, y es una respuesta muy directa a este dilema tan antiguo. Así, sin más, el huevo. El huevo fue primero. Claro, la siguiente pregunta es obvia. ¿Y eso cómo puede ser? Aquí está el quid de la cuestión. Es que la evolución no funciona de un día para otro, no crea una especie de repente, va poco a poco, con cambios minúsculos, generación tras generación. Imaginemos un bicho, un ave, pero que muy parecida a una gallina. Vamos a llamarla protogallina. Pues bien, en uno de los huevos que puso, ¡fas!, una pequeña mutación genética. Y esa mutación fue justo la que hacía falta para crear el primer ser que ya científicamente podemos llamar gallina. Así que es de cajón, el huevo que llevaba dentro a esa primera gallina existió antes que la propia gallina. Ahí está. Es que resolver este primer puzzle lo que hace es abrir la puerta a una cadena de preguntas mucho más larga, mucho más interesante. Si empezamos a tirar de ese hilo, a ir hacia atrás en el tiempo, ¿hasta dónde llegamos? Pues aquí empieza el viaje de verdad. Vamos a seguir ese linaje, esa cadena de la vida hacia el pasado. Y nuestra guía va a ser la lógica de la evolución. Si vamos hacia atrás, ¿qué vemos? Pues pasamos de la gallina a las aves más primitivas. Y de ahí, claro, a sus antepasados, los dinosaurios, que también ponían huevos. Pero si vamos más atrás todavía, llegamos a los reptiles. Y ellos fueron los que desarrollaron el huevo amniota, que es, para entendernos, el primer huevo con cáscara dura. Un invento que les permitió conquistar la Tierra. Y antes de eso, pues los peces y sus huevos gelatinosos en el agua. La evolución, fíjate, nos explica cada uno de estos pasos a la perfección. A ver, el motor de la evolución funciona como un reloj suizo, pero siempre que se cumplan estas tres condiciones. Mientras haya algo que se reproduzca, que herede rasgos y que tenga variaciones en esos rasgos, la teoría lo explica todo, vamos. El problema es que si seguimos yendo hacia atrás, llega un punto en el que estas mismas condiciones se convierten en un auténtico misterio. Y es justo aquí donde esta cadena de explicaciones se da de bruces con su primer gran muro: el origen de los propios sistemas biológicos. Ojo a esta distinción porque es fundamental. La evolución nos cuenta de maravilla porque la reproducción sexual, una vez que ya existe, es una estrategia brutal. Permite muchísima más variación, una defensa mejor contra parásitos y enfermedades, una pasada. Pero lo que no puede explicar es cómo demonios surgió desde cero un mecanismo tan increíblemente complejo. Y esta es la clave de todo el asunto. Es que la selección natural es un proceso que mejora cosas, que las optimiza. Pero claro, necesita algo para empezar a mejorar. Necesita un sistema que ya se esté replicando, que ya esté pasando información. Si no se tiene eso, no hay ninguna ventaja a que seleccionar. No tiene sentido. Y es en este punto donde, casi sin darnos cuenta, salimos del campo de la biología evolutiva para meternos en otro completamente distinto. Vamos a dar ese último paso hacia atrás, un paso que nos saca de la biología y nos mete de lleno en el mundo de la química, antes de que existiera la vida. Hoy por hoy, la hipótesis que tiene más fuerza es la del mundo de ARN. La idea es que antes del ADN, la vida se basaba en el ARN, que es una molécula más sencilla y que podía hacer dos cosas a la vez: guardar información y provocar reacciones. Suena genial y es fascinante, pero en realidad no resuelve el problema de fondo. Lo único que hace es empujar la pregunta un poquito más atrás. Porque la pregunta del millón sigue ahí. ¿Cómo una simple red de química, un montón de moléculas, se convierte de repente en un sistema de información? ¿Qué hace clic para que ese conjunto de moléculas empiece a copiarse a sí mismo, a cometer errores que se pueden heredar y a transmitir esa información? Ese es el verdadero salto al vacío. Aquí está el abismo. A un lado tenemos química, por muy compleja que sea, una sopa de moléculas que reaccionan entre sí. Y al otro lado tenemos la vida, incluso la más simple imaginable. La diferencia no es de cantidad, no es un poco más de lo mismo. Es un salto cualitativo. La biología como tal no arranca hasta que estas tres cosas, replicación, herencia y variación, aparecen de la nada, y juntas.
Y así llegamos a la conclusión de todo esto. Que ojo, no se trata de quitarle mérito a la evolución, para nada. Se trata de entender con precisión su increíble poder y también dónde están sus límites. Este cuadro lo resume todo perfectamente. La teoría de la evolución es la mejor herramienta que tenemos, es potentísima, para explicar cómo se diversifica la vida una vez que ya está en marcha. Explica la gallina, el huevo y todos y cada uno de sus ancestros. Pero no está hecha ni pretende explicar el origen mismo de la vida, esa primera chispa que convirtió la química en biología. Así que, en resumen, la evolución es una teoría sobre la diversificación de la vida, no sobre su origen. Ese misterio le pertenece a otro campo de la ciencia, la abiogénesis, que todavía está, por así decirlo, en pañales. El dilema de la gallina y el huevo era solo el último eslabón de una cadena que nos ha llevado a una de las preguntas más grandes y abiertas de la ciencia. Y así volvemos al principio, pero la perspectiva ha cambiado por completo, ¿verdad? Esa pregunta tan simple sobre un huevo y una gallina nos ha colocado justo en el umbral del mayor de todos los enigmas. La pregunta ya no es cómo evolucionan las especies, sino cómo demonios empieza la vida. Y ahí, por ahora, la ciencia sigue buscando.